Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue el buen triunfo de River ayer por la tarde-noche sobre Gimnasia de Esgrima La Plata en el Estadio Monumental. Los dirigidos por Martín de Michelis derrotaron 3-1 al conjunto platense y gracias a estas 3 unidades vuelven a ser punteros de la Copa Liga Profesional. Si bien es cierto que River había comenzado esta jornada, la número 10, en la cima de la zona A, la victoria de Vélez sobre Instituto había provocado que River quedara a 3 unidades de quien era el puntero hasta antes que jugara el Millonario. Por suerte y más allá de un comienzo bastante flojo, no en cuanto a rendimiento, pero sí en cuanto al resultado, porque River se puso abajo en el marcador muy pronto en el comienzo del partido por un error propio, pudo darlo vuelta y no digo que terminó brindando una exhibición de fútbol, porque claramente esto no fue así, pero que terminó siendo bastante superior a Gimnasia de Esgrima La Plata. Las situaciones más claras pasaron por los pies de los futbolistas de River y si bien es verdad que quizás no logró redondear un gran partido en cuanto a los 90 minutos, fue merecedor de los 3 puntos, vuelve a ser líder y después de lo que fue la obtención del título frente a Estudiantes, ahora tocan 2 semanas para descansar antes de que comience la fase de grupos de la Copa Libertadores. Empecemos. Vamos a comenzar, como hago siempre, con la formación, con el 1 por 1 de los futbolistas que arrancaron el partido de ayer como titulares y también los que ingresaron desde el banco de suplentes. Armani fue el arquero, nada que hacer en el gol del conjunto visitante. Es cierto que en un par de oportunidades no expuso quizás la seguridad que venía dando en los últimos partidos porque tuvo alguna que otra salida floja, pero aún así no le tocó intervenir demasiado y las 2 veces que lo hizo lanzó la pelota al córner. Herrera fue el lateral por la derecha, volvió a jugar en esa posición y terminó redondeando un buen partido. En el primer tiempo tiró un par de buenos centros que no terminaron en gol por la falta de eficacia que tuvo el equipo anfitrión en la primera parte y también por la buena respuesta del portero de Gimnasia. En cuanto a la pareja de centrales, después de mucho tiempo hay que decir que González Pires jugó un mejor partido que Paulo Díaz, y no solamente en lo que respecta al encuentro en sí, sino que los dos fueron decisivos, uno negativamente y el otro positivamente. Por el lado de Pires marcó el segundo tanto, si bien es cierto que tuvo ayuda de un defensor de Gimnasia porque hay un rebote, mientras que Paulo Díaz es claro responsable del primer gol de Gimnasia porque comete un error que no puede cometer bajo ningún tipo de circunstancia. Hay que decir que más allá de esto, el chileno viene teniendo un buen 2024, esperemos que una vez regrese de jugar con la selección chilena, siga teniendo el nivel que ha mostrado en la mayoría de los partidos de este año. Enzo Díaz fue el lateral por el costado izquierdo y sigue sin exhibir quizás ese nivel que nos mostró al principio del 2023 cuando De Michelis lo puso por primera vez de marcador de punta por el costado izquierdo. Es verdad que no cometió errores, que recuperó algunas pelotas, pero como que siempre le está faltando algo. Entonces yo no veo raro que en alguno de los próximos partidos juegue Casco por ese sector para ver si se puede mejorar a un futbolista que venía jugando bien pero que sus últimos partidos han sido algo flojos. En la mitad de la cancha, Villagra y Aliendro, los pongo a los dos en la misma bolsa porque alternaron buenas y malas. La mayoría, y me incluyo, creemos que este tiene que ser el mediocampo titular, teniendo en cuenta que Villagra le da quite, personalidad y buen pase al equipo en general, mientras que Aliendro le da también la posibilidad de llegar con gente al área, además de ser ese equilibrio en la mitad de la cancha. Aunque siempre hay que tener en cuenta el nivel de cada uno de los jugadores, porque más allá de que alguno pueda pensar que este es el doble 5 que tiene que ser titular, después tienen que tener un buen rendimiento, porque de nada sirve que jueguen y no tengan un buen nivel. El partido de ambos fue un tanto dubitativo, no digo que estuvieran mal, pero tampoco se destacaron como deberían haberlo hecho. Más adelante jugaron Simón, de gran primer tiempo, de mayor a menor. Los primeros minutos de Simón fueron verdaderamente muy pero muy buenos, juntándose con Solari por el costado derecho del equipo. En la segunda parte bajó bastante su nivel y la gran figura fue el otro jugador que completó la mitad de la cancha. El Diablito Echeverri tuvo un primer tiempo espectacular, incluido con un gol fantástico, una definición que pocos jugadores, no solamente en River sino en el fútbol argentino, pueden hacer. Lamentablemente le pasa lo mismo que le pasa siempre. En el segundo tiempo, el físico le juega siempre una mala pasada y por eso tuvo que ser reemplazado. En cuanto a los delanteros, poco que decir, no tuvieron la mejor de las tardes-noches. Solari estuvo algo impreciso a la hora de pasar la pelota, más allá de que se valora el hecho de insistir absolutamente siempre, porque de hecho de no haber
insistido tanto en el partido contra Estudiantes, River nunca hubiera empatado ese encuentro. Y en el caso de Borja tuvo 2 situaciones y esta vez no pudo convertir. Así como Borja prácticamente siempre convierte absolutamente todo, en este duelo ante Gimnasia lamentablemente no le tocó marcar. Por suerte River igual se llevó los 3 puntos. Los que ingresaron en el segundo tiempo en su mayoría lo hicieron bastante bien. Barco me parece que termina integrando el podio de los mejores junto con Echeverri y González Pires. La realidad es que el ingreso del ex Independiente fue muy bueno en la segunda parte. Nacho Fernández, a quien la mayoría pedía que descanse en el banco, claramente se lo nota mejor ingresando en los segundos tiempos, mucho más libre y bastante más productivo para ocupar los espacios, teniendo en cuenta que no tiene que recorrer tanto en el terreno de juego. Los otros que ingresaron fueron Fonseca por Aliendro, sin destacarse, sin tampoco cometer errores, Mastantuono, que tuvo un par de fallos a la hora de pasar la pelota, aunque no hay que dejar de lado que sigue siendo un chico de 16 años y que hacía un par de partidos que no ingresaba en los segundos tiempos, y esto le pudo haber jugado una mala pasada, no entró de la mejor manera el juvenil. Y después entró también Facundo Colín en lugar de Borja, que marcó el tercer tanto del partido, más allá de que quizás no tuvo el mejor de los ingresos en lo que respecta al juego en sí, porque le tocó jugar de falso 9 y sabemos que Colidio rinde mejor detrás de un centro delantero. Lo positivo en cuanto a Colidio es que pudo marcar al fin, hacía mucho que no convertía desde la tercera fecha ante Vélez y se pudo sacar la mufa marcando el tercer tanto del más grande. Y vamos ahora a dividir el análisis en los 2 tiempos, como hago absolutamente siempre. En la primera parte, más allá de que los primeros 45 minutos terminaron 1-1, yo creo que se vio lo mejor de River, sobre todo porque hubo un futbolista que estuvo por encima del resto, que es el Diablito Echeverri. No erró casi ni un pase, gambeteó a todo jugador de Gimnasia que se le aparecía en el camino, y si bien es verdad que en alguna oportunidad podía llegar a definir mal, porque en definitiva no es un futbolista que tenga gol, no es un jugador que a lo mejor tenga tanta cabeza como para convertir, pero lo que necesitábamos en ese momento, donde Echeverri se iluminó para empatar el partido, era justamente igualar el encuentro antes de que terminara la etapa inicial, porque si River se iba al descanso perdiendo 1-0, iba a empezar a pasar lo mismo que sucedió ante Estudiantes. Si bien el segundo tiempo del Millonario frente al Pincha en la final por la Supercopa Argentina fue verdaderamente bueno, sobre todo también por lo que se estaba jugando el equipo de Michelis en ese partido, la realidad es que en el Monumental estar perdiendo 1-0 contra Gimnasia por un error propio, porque la realidad es que Paulo Díaz no pudo acomodarse nunca para dar un pase hacia atrás, se la terminó robando Benjamín Domínguez, corrió un par de metros con la pelota y definió ante la salida de Armani, que nada pudo hacer. Si la atajaba era un atajadón del mejor arquero del fútbol argentino. Posteriormente River igual tuvo situaciones para empatar antes del tanto que finalmente iba a convertir Echeverri para igualar el encuentro. Una de Borja que termina yéndose muy cerca, una situación anulada luego de que el colombiano también rematara y el balón se fuera al lado del palo, una definición de Marcelo Andrés Herrera que terminó tapando muy bien el arquero abajo, un remate de Aliendro un tanto defectuoso pero que en definitiva también fue una jugada peligrosa porque si iba con potencia al arco podía terminar el gol, hasta que finalmente apareció el Diablito Echeverri a la media hora de juego. Se sacó primero un jugador de encima y después con un enganche prácticamente que deja a 2 defensores de Gimnasia en el camino, porque creían que iba a enganchar para adentro para pegarle de derecha, que es su pierna más hábil, terminó enganchando hacia afuera de zurda, quedó en una posición un tanto incómoda, parado para definir de zurda, y lo terminó haciendo muy bien arriba, inatajable para Insfran, el guardameta de Gimnasia, que estaba teniendo una buena actuación en general. Así se fueron los primeros 45 minutos, con un River con sensaciones más positivas que negativas, más allá de algunas dudas que había en el sector defensivo y que había algunos jugadores que tenían que levantar su nivel, como Echeverri, como Simón, como Herrera también lo puedo llegar a sumar, como todo el costado derecho estaba teniendo un buen partido. La realidad es que la imagen que dio River en ese primer tiempo terminó siendo más buena que mala, pero aún así el partido iba 1-1 y no se podían volver a dejar puntos en Núñez. En el segundo tiempo había que salir a buscar el triunfo. Y así lo hizo River. En el complemento, el equipo conducido por Martín de Micheli salió desde el primer minuto a intentar llevarse puesto al rival. Sin embargo, hubo algunas cuestiones que impidieron que lo hiciera de manera inmediata. Primero de todo porque algunos futbolistas de River empezaron a sentir el cansancio, no solamente por lo que mencionamos siempre de que Echeverri, Villagra son 2 jugadores que al no haber hecho pretemporada, Solari también, empiezan a sentir el cansancio de a poco en los segundos tiempos, sino esto también repercutió en algunos jugadores que habían estado presentes en la
la final del pasado miércoles ante Estudiantes. Y es algo lógico, si bien es verdad que hubo 96 horas, un poquito menos de descanso, todo lo que envolvió a ese partido frente a Estudiantes hizo que algunos jugadores se cansaran un poco más rápido de lo que debían. Sin embargo, De Michelis metió mano de manera correcta y realizó los cambios correspondientes. Primero de todo, a los 11 del segundo tiempo ingresó Barco en lugar de Simón. Ya ahí te daba la pauta el DT que quería un equipo un poco más vertical, y sabiendo que Simón había bajado su nivel en el comienzo del segundo tiempo, no me pareció mal meter a Barco. Posteriormente, a los 22 ingresaba Nacho Fernández por el Diablito Echeverry. Quizás este cambio es un poco más cuestionado, obviamente siempre hablando en la previa, ¿no? Porque viendo después todo lo que sucedió, obviamente el cambio no estuvo mal, porque de hecho muchos pedían a Mastantuono y después cuando ingresó Mastantuono lo terminó haciendo de la mejor manera y Nacho terminó siendo decisivo en el tercer gol de River. Pero hasta este momento quizás los cambios eran un tanto dudosos, pero De Michelis estaba bien seguro de lo que hacía. A los 25 terminaría llegando el 2-1 por medio de González Pires, que se adelantó prácticamente casi hasta el borde del área rival, remató, rebotó en un jugador de Gimnasia, se le desvió al guardameta del equipo rival y River se puso 2-1 encima. Gimnasia es cierto que situaciones claras para convertir no tuvo, pero la realidad es que estaba parado dentro del campo de juego como para poder tener alguna ocasión. No es que Gimnasia se estaba regalando ni estaba totalmente abatido, y River tampoco podía controlar el juego de manera eficaz. Los últimos 3 cambios fueron en la entrada de Mastantuono, como mencioné recién, Nicolás Fonseca y también ingresó Facundo Colidio. De esa manera River apostaba 100% a jugar de contragolpe, o por lo menos a intentar que Gimnasia no estuviera bien armado defensivamente a la hora de que River pudiera construir las jugadas. El tercer y definitivo tanto llegaría recién a los 41 del segundo tiempo, luego de una buena jugada colectiva entre Barco, Nacho Fernández y Colidio. El ex Tigre terminaría definiendo ante la salida de Infran para marcar el 3-1 definitivo. Y voy a dejar un poco de lado el partido frente a Gimnasia para hablar un poco de lo que va a suceder esta noche. Desde las 20 horas, horario de la Argentina, en la sede de la Conmebol en Luque, Asunción, en Paraguay, se estará llevando a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Un sorteo el cual determinará de qué grado serán los rivales de River en la instancia de grupos de esta edición del torneo continental más importante de clubes de Sudamérica. La realidad es que a River le puede tocar un grupo muy complicado como uno muy sencillo, siempre hablando de la previa del grupo en sí, porque después en definitiva puede suceder cualquier cosa. Lo que parece complicado en un principio termina siendo sencillo, y lo que parece fácil termina siendo quizás una utopía clasificar, dependiendo de algunos resultados que se pueden llegar a obtener. El más grande está en el Bombo 1 junto con Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Gremio, Peñarol, Sao Paulo y Liga de Quito, y se va a enfrentar a un equipo que esté en el Bombo 2, a otro que esté en el Bombo 3 y al restante del Bombo 4. Hay que tener en cuenta que no puede tocar ningún equipo argentino, y la única manera que River pudiera tener 2 conjuntos del mismo país es si le toca Atlético Mineiro del Bombo 2 y Botafogo del Bombo 4. Esa es la única forma que River tenga 2 rivales de un mismo país en el grupo, porque después, si bien es cierto que los equipos que pueden repetir con otros de su misma nación en un grupo son Botafogo, Palestino, Nacional y Colo-Colo, todos del Bombo 4, todos los chilenos están en ese bombo porque en definitiva no pueden tocar 2 en un mismo grupo, y el otro uruguayo, que es Liverpool, también está en el Bombo 4 sacando a Peñarol. River no puede jugar con Peñarol, y de Nacional o Liverpool solo podría jugar con uno, por lo que únicamente en caso de tocarles 2 equipos de un mismo país, a River le tocarían 2 brasileños. Esperemos que esto no suceda. Repasamos ahora sí los probables rivales de River. Del Bombo 2 le va a tocar Atlético Mineiro, Independiente del Valle, Libertad, Cerro Porteño, Barcelona de Ecuador, Bolívar o Junior de Barranquilla. También aparece en este copón 2 Estudiantes de La Plata, que no puede ser rival por ser argentino. Mirándolo desde afuera, obviamente uno elegiría alguno de los 2 equipos paraguayos, por el hecho de que parecerían ser los 2 más sencillos, no hay altura, y en definitiva River siempre le ha ido bien cuando ha enfrentado equipos de ese país. Quienes serían lo más evitables, claramente Atlético Mineiro e Independiente del Valle por una cuestión de altura y de jerarquía, y después tenemos a Barcelona, a Bolívar y a Junior, que estarían quizás en el medio. Bolívar por el hecho de tener altura, Barcelona y Junior por el hecho de ser viaje verdaderamente muy extenso.
En el bombo 3 solo hay 5 rivales posibles: The Strongest, Universitario, Deportivo Táchira, Alianza Lima y Millonarios. No le puede tocar ni San Lorenzo, ni Rosario Central, ni Talleres de Córdoba. Hay que tener en cuenta que si en el bombo 2 sale Bolívar, no le va a poder tocar The Strongest en el grupo 3, y si le toca del bombo 2 Junior, no le va a poder tocar Millonarios. ¿Quién sería el más sencillo? Claramente Universitario o Alianza Lima, uno de los dos equipos peruanos, por ser un viaje corto, teniendo en cuenta que a lo mejor Deportivo Táchira podría ser más sencillo, pero el viaje a Venezuela podría ser bastante más extenuante. Y del bombo 4 le puede tocar absolutamente cualquier equipo: Caracas, Liverpool, Huachipato, Cobresal, Botafogo, Palestino, Nacional o Colo Colo. Lo único que no le podría llegar a tocar a River es Caracas si salió anteriormente Deportivo Táchira, pero después los otros 7 rivales pueden ser equipos a los cuales River puede enfrentar en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para cerrar y contar un poco lo que viene en el mundo River en el corto plazo, el Millonario ahora tendrá seguramente un par de días de descanso antes de volver a entrenarse. Algunos futbolistas se irán a representar a sus respectivas selecciones en esta fecha FIFA, hay algunos convocados para jugar amistosos con la selección mayor, mientras que algunos otros estarán convocados a la sub-23, como es el caso por ejemplo del Diablito Echeverry. River estará jugando el próximo fin de semana contra Independiente Rivadavia Mendoza, un partido amistoso en el que seguramente podrán sumar minutos algunos futbolistas que no vienen teniendo tiempo dentro del campo de juego. Destaco más que nada los minutos, por ejemplo, que podría llegar a sumar Manuel Lanzini, que estuvo lesionado los primeros 2 meses y todavía no ha podido estar dentro del terreno de juego. Una vez se reanude la competencia oficial, River tendrá 3 fechas finales de esta Copa Liga Profesional: visitará a Huracán, recibirá de local a Rosario Central y visitará Instituto de Córdoba en la última jornada, mientras que también arrancará la fase de grupos de la Copa Libertadores. El Millonario jugará su primer partido en condición de visitante contra el equipo rival que salga sorteado del bombo 4. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.